No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Amados, que sea Dios bendiciéndonos en gran manera. Esta oportunidad que el Señor nos regala una vez más de llegar allí a su hogar con el deseo de bendecirles, con el deseo de compartir la preciosa palabra del Señor, sabiendo que Él ha venido ministrándonos, sabiendo que Él ha venido hablando en nuestras vidas a través de este precioso estudio que lo hemos hecho con el único propósito de que podamos crecer cada día más y más en el conocimiento de la palabra y disfrutar de ese Jesús de Nazaret y de esa enseñanza que nos dejó. Así es de que bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio de la palabra. Vamos preparando allí la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Ahí vamos a leer este texto y esta parte de esta historia tan maravillosa, seguida del proceso de la transfiguración de la que hablamos hace 8 días. Amén. Y que fue de gran bendición para nuestras vidas. Hoy hablaremos de la sanidad del muchacho lunático y la paga del tributo del templo. Dos eventos muy maravillosos en los cuales se puede ver la gloria del Señor, en los cuales se puede ver la enseñanza del Señor para nosotros que somos habitantes de este planeta y cómo Dios se sujeta a las autoridades y cómo Dios puede mostrar su poder de una manera extraordinaria. Así es de que vamos a estudiar Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué maravilloso es poder tener esta palabra clara en cada uno de nosotros. Y para eso queremos decirle al Señor: háblanos. Señor, ministranos, enséñanos su palabra y que esa palabra sea una realidad en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar. ¿Por qué no oramos y le suplicamos al Señor? Padre, bendito sea tu santo nombre por siempre. Honra, gloria, alabanza y adoración al que vive por los siglos de los siglos. Nuestro deseo, Señor, en esta hora es que tú nos bendigas con tu palabra. Permítanos, Dios, que esta palabra sea contundente en cada familia. Que esta palabra sea contundente en el corazón de cada uno de aquellos que la reciben. Permítanos, Dios, que esta palabra caiga en una tierra excelente, en una tierra fructífera y que dé el fruto por el cual se está enviando. En el nombre de Jesús bendigo cada familia que la recibirá. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú usarás nuestras vidas como instrumento de bendición para bendecir a tu pueblo. Esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. La sanidad del muchacho lunático y la paga del tributo del templo. Vamos a ir evacuando la primera parte. Este milagro se da luego de descender de la montaña donde Cristo se transfiguró, el milagro de la sanidad de este muchacho lunático, este muchacho enfermo. Y descienden de esa montaña, del monte de la transfiguración, y es donde Dios se glorifica y hace este milagro tan maravilloso, y que es un milagro que marcó el corazón de los discípulos. Así es. Aquí tenemos que recordar algo bien importante y desde ya algo para nuestra vida. Amén, amén. Y es que no podemos siempre quedarnos en la montaña de la gloria con el Rey. Amén. ¿Quién no quiere salir de ese tiempo glorioso, de esas amén, experiencias que el Señor tan maravilloso nos permite vivir? Pero no podemos quedarnos allí siempre, en estos momentos de gloria con el Rey. Pero era el deseo de Pedro, ¿no? Claro, él ya la mandó de uno y fue uno de los errores que cometió, y creo que es a veces alguno de los errores
que cometemos nosotros. Decimos, no podemos siempre quedarnos en la montaña de la gloria con el Rey. Debemos descender con Él al valle de la necesidad donde Satanás está trabajando. Pero lo importante de esto es que debemos descender con Jesús. Descender con Él, muy Amén, claro. amén. Descender con Él. Y es una frase que me encantaría que la colocáramos en nuestros estados. Y que Vamos a repetirlo otra vez. Amén. Esto dice, no podemos siempre quedarnos en la montaña de la gloria con el Rey. Debemos descender con Él al valle de la necesidad donde Satanás está trabajando. es ahí donde podemos aplicarla para nuestra comunión con Dios. Estamos en la iglesia, hermoso poder ver la gloria del Señor, disfrutar un grupo de vida como el de esta noche, recibir la palabra, retroalimentarnos, de disfrutar de cada día más y más conocimiento bíblico, pero no podemos quedar ahí. Tenemos que salir de la iglesia e ir a buscar el perdido. Tenemos que salir de nuestros hogares e ir allí al sitio de trabajo, ir allí al sitio de estudio, y tenemos que enfrentarnos a una gran realidad. Satanás está trabajando. Satanás está avanzando de una forma impresionante, pero nosotros no nos podemos quedar siempre y llanamente que la gloria de Dios está con nosotros. Que qué culto tan glorioso, que qué reunión tan espectacular, cómo desciende el Espíritu Santo, cómo se mueve la gloria del Señor, y quedarnos nosotros solamente con eso y el mundo perdiéndose. No, hoy el Señor nos está diciendo, necesitamos ir allí, no solamente quedarnos allí en el monte de la transfiguración disfrutando de la presencia del Señor, sino que es necesario descender con el Rey, salir con el Rey, hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Amén. También vamos a ver lo que sucede cuando el Señor desciende del monte. Amén. ¿Qué pasa después de que se desciende del monte? Lo primero se da es la sanidad del muchacho que está enfermo. Se le conoce como la sanidad del muchacho lunático. Y tenemos la historia completa donde este papá está en una crisis impresionante. Dice que mi hijo, cada vez que lo posee este demonio, cae muchas veces al fuego y cae muchas veces al agua. Y lo he traído donde sus discípulos, y los discípulos no han podido libertarlo, no han podido sanarlo, dice el texto. Entonces es ahí donde el Señor entra en escena y tendremos que hacernos nosotros una pregunta: ¿por qué los discípulos no pudieron? ¿Sí? Y el Señor, esa fue la pregunta que los mismos discípulos dijeron después de que el Señor hace el milagro. Se le acercan los discípulos aparte y le dicen: maestro, ¿qué pasó que nosotros no pudimos? ¿Cuál es la respuesta que el Señor da? Posiblemente estaban desanimados por la noticia de la futura muerte del maestro. Posiblemente estaban desenfocados de lo que estaba pasando, podríamos decir. Se llenaron de congoja, se llenaron de angustia, y ya los discípulos arriba también habían escuchado en el monte de la transfiguración que Él moriría, ¿sí? Y ya Jesús les ha dicho cara a cara: yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Pero ellos están consternados posiblemente. También pudieron haber dejado minar su corazón de envidia, pastor. Tal vez sintieron envidia porque los otros 3 discípulos habían subido al monte con Jesús. Les había como cierta carga en su corazón no muy buena. Posiblemente su corazón estaba herido. Sí. Posiblemente su corazón estaba enfermo. Posiblemente su corazón estaba angustiado. Estaba Satanás socavando el corazón de ellos. Oiga, ¿y qué tiene Jacobo, Pedro y Juan? ¿Sí? Que a ellos sí los llevaron. ¿Por qué a nosotros no nos llevaron? ¿Sí? ¿Por qué siempre se llevan a ellos? Y entre ellos están ahí, quizás hay murmuración, quizás hay resentimiento. Y llegó el momento de que la gloria de Dios descendiera, y no desciende por sencillamente porque hay un corazón resentido. Se lo voy a repetir: porque hay un corazón resentido. Si su corazón está resentido, ¿por qué no decirle al Señor: perdóname, límpiame, sana mi corazón? Señor, no permita que la gloria tuya deje de descender y que no pueda seguir haciendo la función que tú me tienes para hacer. Que no me permita que mi envidia, mi rencor, mi corazón herido no me permita libertar a los cautivos. Sí. Posiblemente pudo haber sido esa la causa por las cuales ellos no pudieron. Aquí tenemos que afianzar algo, pastor, y es que los pecados secretos nos roban el poder. Amén. Los pecados secretos. Ocultos. Un pecado oculto, un pecado secreto es un corazón resentido. Sí. Un pecado oculto, un pecado secreto es aquello que estoy guardando dentro de mí, bien sea porque lo hago o porque dejo de hacerlo, ¿cierto? Por omisión, y está creando un resentimiento, está creando un dolor, está creando una ira, está creando un pecado dentro de mí, y ese pecado me impide ver la gloria de Dios y me está robando que el poder de Dios descienda. Así es, pastor. La causa por la cual no se dio este milagro por los discípulos
Era su incredulidad y falta de devoción porque el poder lo tenía. Amén. Es Así decir, como decir, el poder lo tenemos nosotros también. amén, ¿No? porque Amén. tenemos al Espíritu Santo dentro de Amén. nosotros. Entonces podemos decir que la causa fue su incredulidad y la falta de devoción. El maestro le dijo, fue por su falta de fe. Así les dijo, por su falta de fe. ¿Sí? ¿Y por qué no podemos asegurar nosotros de que ya tenían el poder? Mírenlo cómo el Señor los había comisionado a ellos y les había entregado la autoridad. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, sana enfermos. Cuando los comisionó y los envió los 12, después envió los 70 y los comisionó de la siguiente manera: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, la de gracia. El poder ya lo tenían. ¿Por qué no lo pudieron? Posiblemente estaban en un ambiente espiritual no el mejor. Le faltó fe, le faltó seguridad, le faltó confianza. ¿Por qué? Porque quizás dejaron minar su corazón con cositas que no debían estar ahí. Si en este momento el Señor está hablando, sería bueno que recapacitáramos y dijéramos, mi corazón está minado, tengo rencor, tengo odio, tengo envidia, estoy diciendo cosas que no debo decir, estoy pensando cosas que no debo pensar, me estoy cargando contra el hermano fulano, contra el patrón, contra el jefe, contra el compañero de trabajo, estoy dejando minar mi corazón del diablo. Estos hombres no pudieron hacer el milagro porque sencillamente su corazón estaba enfermo. Su fe era débil porque había descuidado quizás su tiempo de oración. Sí, señor. Avancemos diciendo, Lo que el Señor nos enseña para tener éxito en estos casos es lo siguiente. amén. Entonces vamos a estar muy atentos ahora lo que el Señor nos enseña a nosotros en estos casos. Debemos tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Por qué no pudimos? Porque les faltó fe. Fe. Y les dice, y la fe es sencilla, no es grande, es como un granito de mostaza. Cuando el Señor les habla, ya casi que en parábola, hablando de este granito de mostaza, ¿por qué les habla? Porque ellos vienen de una cultura agrícola donde conocen el cultivo. Quizás usted y yo no conocemos el granito de mostaza, pero para ellos era algo normal. Si a nosotros nos dicen, si tiene fe como un granito de arroz, al arroz todos lo conocemos en esta latitud, en esta cultura, lo conocemos. Pero él les habló de un granito de mostaza porque ellos conocían perfectamente el granito de mostaza. Entonces, debemos tener fe del tamaño de un grano de mostaza si queremos ver la gloria de Dios descender. Recordemos algo, la semilla de mostaza es más pequeña de lo que uno se puede imaginar, es muy diminuta. Y el Señor está diciendo, si tienen fe como un granito de mostaza, le pueden decir a este monte, monte, quítate de ahí y ubícate en tal lugar, y el monte obedecerá. O sea que era algo muy mínimo que el Señor les pedía para que la gloria de Dios descendiera. Si usted en este momento está diciendo, ¿qué necesito para que Dios opere un milagro? Es tener fe mínima, pequeña, porque el que hace la obra es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Entonces, a estos discípulos el Señor les responde, le faltó fe. Pero la fe de qué tamaño, Señor? Posiblemente pudieron haber pensado en sus corazones como la de un granito de mostaza. Es decir, una pequeña semillita de fe puede sanar, puede mover montañas. Hijo, hija, hoy estamos siendo llamados a poder ser usados por el Señor. ¿Con qué tamaño nuestra fe? Una pequeña porción de fe hace que la gloria de Dios descienda. Lo que el Señor nos enseña para tener éxito en estos casos, cierra ese texto diciendo, este género no salva, sino con oración y ayuno. Amén. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros ahorita? Una fortaleza en nuestros hábitos espirituales, hábitos de cristiano, como es el ayuno y como es la oración. Usted y yo nos debemos fortalecer aquí. El Señor nos enseña que en estos casos, para tener la victoria, debemos orar y debemos ayudar. El ayuno y la oración fortalece nuestra comunión con Dios, y al tener fortalecida nuestra comunión con Dios, comienza el Señor a usarnos de una manera especial, limpiándonos, sanándonos y siendo instrumentos de bendición para poder ayudar a aquellos que están en crisis por el mismo diablo y ser libertados en el nombre de Jesús. Qué bonito es ver la gloria de Dios descender de una manera especial sobre todos aquellos que disponen su corazón. Y Dios nos muestra, bajando de la montaña, cómo se realiza este milagro maravilloso y espectacular. ¿Por qué no vemos ese segundo punto que se da allí luego que el Señor desciende del monte de la transfiguración? Y es la paga del tributo del templo.
El pasaje lo encontramos en Mateo, siguiendo el orden que llevamos, capítulo 17, versículo 24 hacia adelante. 17, 24 al 27 más exactamente. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Todos los varones judíos tenían que pagar un impuesto al templo para cubrir los gastos de mantenimiento. Eso era por cultura, ya era por ley para el pueblo judío. Exacto, sí. Pagar este impuesto para que el templo mantuviera al día, y eso lo hacía cada varón mayor de 20 años. Según Éxodo, capítulo 30, versículo 11 al 16, nos muestra esto sobre la ley del pago del impuesto del templo. Dice la palabra del Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Está hablando de la medida y está hablando de el dracma. El dracma es una moneda griega equivalente a un denario, es decir, al salario mínimo de un día. De eso se trata el impuesto que se debía pagar allí en el santuario, allí en el templo. Y solo Mateo registra este incidente, quizás porque él había sido un cobrador de impuestos y se movió en este mundo de los impuestos, y se fija en ese detalle de la paga del impuesto del templo, que él muchas veces lo recaudó, que él muchas veces lo cobró, y en este momento ya no va como un cobrador de impuestos, sino va como un evangelista, como un discípulo del maestro, va como un instrumento de Dios, y tiene que vivir esto, y va con nada menos que con el rey, y es bonito, como de costumbre, Pedro contestó una pregunta sin saber la respuesta, ¿no? ¿De quién cobran los encargados del templo los impuestos? Y Pedro ya se levanta y comienza a hablar con el Señor le pregunta y Pedro responde, y están ahí. ¿Por qué a Pedro? ¿Y por qué Pedro responde? Otra vez, porque Pedro conocía el manejo del cobro de los impuestos, porque él trabajó, y de ahí, de ese lodo cenagoso, fue donde Dios lo rescató. De ahí, de ese mundo pecaminoso, mundo de ladrones, fue donde Dios lo rescató y lo trajo a vivir siendo temeroso del Señor. Vemos también como, así como los reyes no pagan impuestos ni cobran impuestos de sus familias, Jesús, el rey, no debía nada, porque él era el rey. No debía pagar. No debía pagar. Sí, porque recordemos que él es el rey de los judíos. Amén. Y por eso les hace esa pregunta, ¿de quién se cobra? Es el rey que cobra los impuestos. Pero sin embargo, para obediencia, sin embargo, para no levantarnos un problema aquí, ¿sí? Paguemos, y ojo con esto, obedezcamos las leyes autoridad establecidas por las autoridades. Así, Señor, así es. Jesús proveyó, pastor, de una manera sobrenatural para el pago de los impuestos en favor suyo, y no solamente de él, sino en favor del Pedro, para no ofender a los que no entendían su reino. Eso es evitarse una crisis, una dificultad. Y vamos a aplicar la palabra. ¿Cuántas veces nosotros podemos simplemente estar sujetos? Y evitémonos un dolor de cabeza.
conforme lo están pidiendo, yo sé que no es cierto, yo sé que no es real, yo sé que no se debe hacer, pero llevémosle la idea. Es mejor tener amigos que enemigos, diría el Señor Jesús en este momento. Y está sujetándose. Ojo con esto. Cristo le mostró dónde obtener el dinero, pero Pedro tuvo que ir a buscarlo. Aquí hay una oportunidad de comprender un mensaje de parte del Señor. Amén. Y es que a veces le pedimos al Señor, Señor, provéeme para esta necesidad. Haz que mi economía prospere, Y abunde. salimos con un costal así esperando ver de dónde cae un bulto de plata. ¿Sí? Y el Señor no le proveyó de esa manera a Pedro. El Señor le suplió la necesidad a Pedro, pero Pedro tuvo que ir y dar unos pasos de fe. Al Señor no le ha dicho más fácil, Pedro, ahí en el bolsillo le va a aparecer la dracma que necesitamos. Y Pedro, ay sí Señor, qué milagro tan sobrenatural. Apareció la moneda en el bolsillo de Pedro. ¿Por qué el Señor quiso que Pedro fuera y pescara? ¿Dónde está la enseñanza? El Señor nos quiere proveer, pero nosotros tenemos que dar unos pasitos que necesitan pasos de fe, Amén. pasos de acción. Porque, Señor, necesito un milagro, bendígame económicamente, como está diciendo la pastora. ¿Sí? Pues el Señor abre puertas de bendición, el Señor nos guía a dónde llevar la hoja de vida, el Señor nos da una sabiduría especial, una estrategia especial, ideas creativas, como nos hemos dicho en algunas predicaciones, ideas creativas donde podemos nosotros simplemente recibir un recurso económico. Quizás no nos va a parecer un bulto de plata como lo quisiéramos nosotros, pero sí nos va a mostrar el Señor dónde puede estar una bendición económica que se necesita. En este caso Pedro tuvo que darse la tarea de ir, buscar el anzuelo, buscar la orilla del lugar donde iba a pescar, tirar el anzuelo y esperar que cayera el pez. Eso se llama pasos de fe, pasos de Sí, acción. Señor. El único milagro que Cristo realizó para suplir sus propias necesidades fue este. Este fue el único milagro. Una excelente pregunta, ¿no? Para un concurso bíblico, ¿no? Sí, ¿Cuál claro. fue el único milagro que el Señor hizo para suplir una necesidad propia? ¿Sí? Y fue este. Suplió un milagro para conseguir una moneda y poder ir a pagar el impuesto del pez. Totalmente sobrenatural, porque ¿qué hace un pez con una moneda en la boca? Así de sencillo. También podemos decir que es el único milagro en el cual usa el dinero. Sí. Preguntas para batallas bíblicas. Amén, amén. ¿Cuántas veces nosotros el Señor multiplica, le hablamos de plata y le pedimos plata, multiplica? El único milagro que vemos en la Biblia es este. Pregunto, ¿Dios trae provisión económica? Claro que sí, claro que sí. A veces no la trae conforme nosotros la queremos. Otra vez, porque a veces nosotros queremos es que en la cuenta del banco me aparezcan más ceritos en mi cuenta, ¿cierto? Pero la pregunta, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Es la forma que Dios actúa, Él actúa conforme Él quiera. Entonces, Dios es proveedor, Dios es un Dios de milagros. Aquí actúa de una forma sobrenatural. Si a alguno le hubiera preguntado en ese momento cómo va a ser el milagro del Señor, a ninguno se le hubiese pasado por la cabeza decir que era a través de un pez, ¿sí? Pero, ¿qué estamos enseñando con esto? Que Dios no es cuadriculado. Y así, no necesariamente todos tienen que, ay, que yo necesito que Dios me dé una platica, necesito ir a pescar para que me aparezca una esmeralda en la boca de un pez. La pregunta, ¿lo podría hacer el Señor? Claro que lo puede hacer, pero es la forma como Él quiere actuar en esta época. Quizás no, quizás no. Vamos a ir concluyendo acerca de estos dos acontecimientos tan fuertes que se dan luego de bajar del monte de la transfiguración. El primer acontecimiento es la sanidad de este muchacho lunático. El segundo acontecimiento es el pago del impuesto allí en el templo. Como pueblo de Dios, somos extranjeros en la tierra, porque nuestra fidelidad es siempre a nuestro Rey soberano. Recordemos que nuestra patria es celestial, que nuestra ciudadanía es celestial, que aquí somos extranjeros, pero como extranjeros, oigan, sin embargo, tenemos que cooperar con las autoridades y la ciudadanía responsable. Como ciudadanos responsables necesitamos simplemente cumplir con lo que la norma manda, con lo que el Estado ordena. Yo no voy a pagar el impuesto predial porque es que mi ciudadanía es celestial. No, usted y yo seguimos siendo habitantes de ese planeta. Sin embargo, tenemos que cooperar con las autoridades y la ciudadanía responsable. Amén. Hay muchas cosas de las cuales debemos estar sujetos terrenalmente. Amén. Hay que pagar los impuestos. Hay que estar al día con todas las cosas que nos debemos como ciudadanos y como pertenecientes a un pueblo, a una ciudad, que son necesarios. Debemos cooperar con las autoridades y con la ciudadanía responsable. Perteneces
a este, dice ciudadanía de Colombia. Ajá. Amén. Entonces debemos ser consecuentes con lo que decimos y hacemos. Pero algo más, un embajador, al estar en otro país, respeta las leyes locales a fin de representar bien al que lo envió. Somos embajadores de Cristo. Nosotros no podemos estar dando mal testimonio aquí como embajadores de Cristo y que somos los que no pagamos los impuestos, que somos los que no obedecemos a las normas de la ley. No, todo lo contrario. Como buenos embajadores tenemos que dejar en alto el nombre del país, del reino al cual estamos representando. Recuerde que usted y yo somos embajadores del reino de Cristo. Pablo fue muy amplio en explicar esta parte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice así. Segundo los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. Qué privilegio más grande el Señor nos ha dado de ser parte del reino de los cielos, y no cualquier ciudadano, no cualquier miembro del reino. Usted y yo somos embajadores, representantes del reino de los cielos. ¿Dónde? Allí en la empresa, allí en el colegio, allí en el vecindario donde vivimos. Por todo lado donde estamos, llevamos un escudo, una camiseta que dice: este hombre es embajador del reino de los cielos, representa el reino de los cielos. Jóvenes, allí en el colegio, usted representa a Cristo Jesús. Allí en la empresa, mujer, varón, usted representa el nombre de Cristo Jesús. Embajadores del reino de los cielos. ¿Por qué no decirle al Señor en esta noche: Señor, ayúdanos a hacer ese papel de la mejor manera? Ayúdanos a cumplir con ese llamamiento santo y hermoso de poder, a través de la fe, sanar a aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no decirle al Señor: permítame, ante las autoridades en esta tierra, hacer el mejor papel como embajador, que podamos nosotros dejar en alto el nombre del reino de los cielos, de nuestro reino, el reino celestial? Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, mi buen Señor, por la espectacular oportunidad que nos das de hablar contigo. Qué bueno es escuchar tu voz, Dios, y al escuchar tu voz podemos responderte diciendo: Señor, gracias por habernos escogido para hacer obras sobrenaturales, Señor, a través de la fe. De tal manera que si le pudiésemos decir al monte: quítate, el monte se quitará. Porque lo único que tú demandas es que tengamos fe como la de un grano de mostaza. Padre, aumentanos la fe. Padre, enséñanos a creer en ti. Padre, permita que podamos a través de la fe ser instrumentos de bendición. Fortalece nuestro tiempo de ayuno, fortalece nuestro tiempo de oración, fortalece nuestra comunión contigo para servir en tu reino. También te pedimos, precioso Rey, que nos dé la capacidad de dar testimonio a este reino de las tinieblas con la luz del Evangelio, perteneciendo nosotros al reino de los cielos. Padre, permítanos que en medio de este país, en medio de este vecindario, en medio de esta ciudad, Padre, nunca se nos olvide que somos embajadores tuyos, representantes tuyos allí en la empresa, representantes tuyos allí en el comercio, representantes tuyos allí donde estudiamos, Señor. Y permítanos, Señor, comprender y asumir con responsabilidad el llamado que tú nos estás haciendo. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias, Señor, por motivarnos a ser cada día mejores, haciendo la tarea que tú nos has encomendado. En tus manos colocamos nuestras vidas, Señor amado, y te suplicamos: ayúdanos a ser cada día mejores embajadores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es. Qué hermoso tiempo de comprender que el poder del Señor está en nosotros y que se desarrolla aún más cuando estamos en oración y en ayuno. Amén. Qué hermoso comprender que somos embajadores de Cristo. Así que les invitamos para que mañana asistan a las reuniones presenciales allá en nuestra iglesia, ese lugar hermoso que el Señor nos ha regalado para compartir, adorar y exaltar su nombre. 2 horarios, 7 y 9 de la mañana. A partir de este mes de enero, usted ya lo conoce, ya lo sabe, y seguiremos predicando la palabra, seguiremos en el tiempo de estudiar, de estar en casa, en familia, escudriñando la palabra del Señor. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera y permitiéndoles tener un resto de fin de semana de mucha bendición. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino.